Bienvenidos compañeros, a mí me tocó esta vez la asignación 27, mi nombre es Juan Durán y pues dice lo siguiente. Demuestra que la función f de x definida como 1 si x es un número racional y f de x es definida como 0 si x no es un número racional. Demuestra que esa función no es Riemann integrable en 0, 1. Y la otra parte de la asignación es que hay que decidir si la función g de x, definida como 1 entre x, cuando x es un número racional, esa x tiene que ser un primo relativo, ¿verdad? Tiene que ser de la forma m entre n. Y pues g de x se define como 0 si x no es racional. Hay que decidir si esa función es o no es Riemann integrable en 0, 1. Entonces la primera función f de x, bueno, se define como la función de Dirichlet, o también se le dice función característica de q en 0, 1. Esta es una función que está definida, es una función real de variable real en 0, 1 y pues está definida como lo dijimos anteriormente. Entonces vamos a calcular la suma superior e inferior de esta función. Entonces para eso vamos a considerar una partición P desde x sub 0 hasta x sub n del dominio indicado. Vamos a agarrar este dominio y lo vamos a partir en intervalos. Entonces, para todo k, que va desde 1 hasta n, entonces vamos a calcular el supremo y el ínfimo de la función en todos esos intervalos, ¿verdad? Entonces, al supremo pues le vamos a llamar m mayúscula, al ínfimo le vamos a llamar m minúscula, y para calcular vamos a aplicar la definición de la función. Recuerde que la definición de la función es que puede ser 1 o puede ser 0. Entonces, las imágenes pues, son unos o ceros. Entonces, vamos a decir que el mínimo, recordemos, el ínfimo, pues, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar la función? Pues recordemos que el valor mínimo de la función puede ser, es 0. Entonces, pues el m pequeña pues, va a ser 0 y el m grande, recordemos que la función lo máximo que puede hacer es 1. Entonces, pues el m grande es 1. Entonces, definido eso, que el m pequeño es 0 y el m grande es 1, vamos a utilizarlo para calcular las sumas inferiores y superiores correspondientes a las particiones P. Entonces, bueno, la suma inferior, ¿cómo se define? Bueno, se define como L y va a ser la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de todos los intervalos, todas las particiones que hagamos, desde 0 hasta 1. Entonces, todos esos intervalos, la sumatoria, multiplicado por m pequeña de k. Pero bueno, ¿qué son estas particiones? Bueno, recordemos que estas particiones son como quien dice la base de mi rectángulo. Pero aquí tengo la altura. Pero que acabamos de decir que nuestra altura, que es en este caso el mínimo, pues es 0. Entonces no importa qué tamaño tenga la base, al multiplicarla por 0, pues me va a dar 0. Y hacer una sumatoria de todas esas particiones, pues me va a dar ¿qué? 0, ¿verdad? Entonces, pues acabamos de decir que la suma inferior es 0. Ahora, para la suma superior, pues bueno, vamos a ver, la suma superior se define como U, y pues es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de todos los intervalos, todas las particiones que hagamos, multiplicados por el supremo. En este caso, bueno, repito, esta viene a ser la base del rectángulo y pues el m mayúscula pues es la altura. Entonces, tenemos porque ya lo habíamos dicho, bueno, aquí me equivoqué, aquí era una K, pero bueno, no importa. Va a ser 1, esa M mayúscula. Y entonces, esto sería 1 por la cantidad que yo elija que mida mi base. Pero resulta que si yo hago la sumatoria de todas estos intervalos, recuerde que yo estoy haciendo una partición del intervalo de 0 a 1. Lo estoy partiendo en lo que usted quiera. Si usted suma todo eso, pues ¿qué le va a dar? De 0 a 1, pues le da 1. Entonces esto sería básicamente la altura, que es 1, que es el máximo, multiplicado por esta sumatoria, y esta sumatoria me va a dar 1. Entonces 1 por 1, pues 1. Entonces la suma superior es 1. Entonces de lo anterior, superior 1, inferior 0, pues por tanto concluimos que la función f pues no es Riemann integrable. Para la siguiente parte, que es la parte 2 del ejercicio, de la asignación, pues hay que
decidir si la función es o no es Riemann integrable. Recordemos que esta función se definía como g de x, 1 entre x, si x pertenecía a los racionales y x tenía que ser de la forma m entre n con m y n primos relativos. Y bueno, y g de x se define como 0 si x no es racional. Esta función importante se le llama la función, no sé si lo voy a decir bien, pero se llama la función de Tomae, y también se le llama la función de las palomitas. Ahora, ¿cómo comprendemos un poco del comportamiento de esta función para iniciar? Bueno, esta función toma valores para la x de 0 a 1. Entonces, si el valor que toma es racional, por ejemplo, el 1 medio, pues su pareja va a ser 1 entre n. En este caso, como 1 medio es pues, primos relativos, pues sería 1 entre 2. La pareja del 1 tercio va a ser 1 tercio, pero también la pareja de 2 tercios, recuerde que es 1 entre n la imagen, y no importa lo que yo tenga aquí arriba, si son primos relativos, pues nada más ponemos 1 y dejamos el n. Entonces en este caso 2 tercios pues son primos relativos, entonces su pareja nada más es 1 y conservamos el 3. Lo mismo para el 1 cuarto y el 3 cuartos. Aquí también faltó el 2 cuartos, pero el 2 cuartos ya sabíamos que era el 1 medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todas las fracciones que tienen 5 como denominador, desde del 0 hasta 1, pues van a tener como pareja 1/5, ¿verdad? Y pues las que tienen 7, pues van a tener 1 séptimo. Entonces, técnicamente no podemos hacer esta gráfica, pero vamos a intentar que se entienda un poco, y se da de la siguiente manera. Por ejemplo, acabamos de ver que cuando es 1 medio, la pareja es aquí, este punto, 1 medio, 0,5. Por ejemplo, cuando es 0,25, 0,25 digamos que está por aquí, ¿okay? Entonces, cuando es 0,25, que eso lo vimos por acá, cuando es 0,25 y cuando es 0,75, es decir, cuando es 1 cuarto y 3 cuartos. Entonces, cuando es 1 cuarto, la pareja va a dar 0,25, que está por acá. Pero también cuando da 0,75, es decir, cuando da 3 cuartos, vea que este punto y este punto están a la misma altura, tienen la misma pareja. Entonces, básicamente, así se comporta la función de las palomitas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con la demostración. Para esta demostración, pues vamos a definir una partición Pn que va desde 0 hasta 1, donde 0 es el x sub 0 y pues el 1 va a ser xn. Esta partición, repito, va de 0 a 1 y va a dividir el intervalo en n intervalos, que pues yo estoy partiéndolo en n, y todos esos intervalos van a tener 1 entre n como longitud, ¿verdad? Entonces vamos a definir el mínimo de esta función como mi, y va a ser el ínfimo, y en este caso habíamos dicho que la función podía ser como mínimo 0, pues entonces el mínimo es 0, y esto es para cualquier partición, es decir, para todo i desde 1 hasta n. Entonces vamos a decir que la suma inferior de la función f de la partición p sub n, pues es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los mi de f por, y recordemos, la base de nuestro rectángulo, esta es la altura, y pues no importa qué tamaño tengamos de base, es decir, no importa qué tan grande o qué tan pequeña hagamos la partición, pues al multiplicarlo por el mi, ¿quién es el mi? Acabamos de decir que el mi es 0, pues entonces esto por 0, pues este por 0 me va a dar 0. Entonces ya sabemos que la suma inferior es 0. Ahora, vamos a ver qué ocurre con la suma superior. Esta se nos complica un poquito más el asunto. Entonces, la suma superior, bueno, para eso nos vamos a dar un epsilon, y ese epsilon va a estar entre 0 y 1, y entonces vamos a considerar un conjunto E. Ese conjunto E van a ser todas las x que pertenecen de 0 a 1, pero son las x que pertenecen de 0 a 1 tales que f de x es mayor que epsilon medios. Entonces yo lo que voy a hacer es darme un epsilon medios entre 0 y 1,
y va a servirme como una especie de barrera y va a dividir a los elementos que son de los que están por encima de ese epsilon medios y pues si están por debajo pues no pertenecen a él. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Ok, para explicar la elección del 1 entre el epsilon medios, vamos a hacer una gráfica y vamos a intentar explicar un poco del por qué me estoy dando el epsilon medios. Entonces, bueno, aquí tenemos al 1, por aquí está el 1 y pues aquí sabemos que está el 0. Entonces, supongamos que mi epsilon medios pues es un número ahí cualquiera, qué sé yo, el 1/4. Que lo estoy haciendo a lo chambón más o menos, pero la idea es que se entienda. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que por encima de ese epsilon medios que yo estoy escogiendo, va a haber una cantidad finita de elementos que superan ese epsilon medios. Por ejemplo, si fuese 1/4, ¿quién superaría al 1/4? Bueno, al 1/4, el 1 medio, vamos a ponerlo acá, el 1 medio, recordemos que tiene pareja, 1 medio. Entonces, el 1 medio supera al 1/4. Entonces, el 1 medio es elemento de E. Ahora, ¿qué otro número supera al 1/4? Bueno, el 1/3. El 1/3, digamos que está por acá. El 1/3 supera al 1/4. ¿Ok? Queda por acá. Y pues no solo el 1/3, también lo va a superar el 2/3. ¿Ok? Entonces, es decir, en este caso, si mi epsilon fuera 1/4, hay 1, 2, 3 elementos, es decir, es una cantidad finita, por así decirlo, es una cantidad finita de elementos que superan esa barrera de epsilon que estoy escogiendo. Y pues así va a pasar si yo escojo cualquier otro valor para epsilon. Entonces, arbitrariamente, pues yo simplemente dije que mi epsilon iba a ser epsilon medios, o sea que mi barrera va a ser epsilon medios, y entonces como acabamos de ver, aquí va a haber una cantidad finita de puntos que están por encima de esa barrera que yo estoy poniendo. Y eso es lo que yo estoy definiendo como E. E va a ser todo este conjunto de elementos que están por encima de epsilon medios, pero este conjunto de elementos, repito, es un conjunto de elementos finito y a lo sumo pues van a tener K elementos, digámoslo así, ¿verdad? Ok, entonces como vimos, hay un conjunto finito de esos elementos que van a estar por encima de epsilon medios. Entonces, ese conjunto finito, vamos a decir que K es el número máximo de esos elementos, es decir, todos esos elementos son K, la cantidad de elementos que hay ahí. Entonces vamos ahora a elegir un N que pertenece a N, tal que 1 entre N es menor que epsilon entre 2K. Ahora, esto es simplemente un trucazo, como dicen. Esto yo lo voy a guardar por acá. Ahora dentro de un rato vamos a ver en qué lo utilizamos. Esto me sirve porque más adelante pues necesito volarme esa K, ¿verdad? Que tengo por aquí ahorita que acabo de enunciar aquí. Pues entonces yo necesito en algún momento volarme. Entonces para eso estoy definiendo nuestro epsilon entre 2K mayor que el 1 entre N. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Bueno, vamos a dividir los índices de nuestros intervalos en dos clases. Una clase van a ser los B, que son los índices de 1 hasta N, de tal manera que los elementos de E intersectados con los intervalos, es decir, es vacía, es decir, no tiene cada intervalo no tiene elementos de E. ¿Okay? ¿De acuerdo? B es esos que no tienen elementos de E. Perdón. Y vamos a decir que
que está la clase W, que son los índices, que pues por el contrario su intersección con los elementos de E no es vacía. Entonces estos sí tienen elementos de W. Y eso lo podemos ver también en el siguiente esquema. Bueno, entonces vamos a suponer que con rojo por aquí están ciertas particiones. Okay, y que pues, aquí no sé, hay otra partición y por aquí hay otra partición y no sé, o sea, las particiones como usted las quiera poner. Entonces vamos a suponer que aquí hay un elemento de E, vamos a decir que ahí está el E1, que por aquí está un E2. ¿Qué pasa si estos elementos, el E1 pertenece a E? Bueno, si el E1 pertenece a E, recordemos que la imagen tiene que estar por encima de esa barrera de epsilon medios. ¿Okay? Entonces, van a haber conjuntos, van a haber intervalos que no tienen elementos de E, entonces esos van a tener, van a estar pues acotados por ese epsilon medios, ¿verdad? Lo mismo para, por ejemplo, qué sé yo, este como es de E, pues tiene que estar por encima. Este tiene que estar por debajo, ¿verdad? Entonces, decíamos que B era esa intersección en la cual pues era una intersección vacía. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si es vacía, pues estoy en este caso, por ejemplo, donde no me encuentro en el intervalo, no me encuentro ningún elemento de E. Por tanto, ellos van a estar, ¿qué? Van a estar acotados por epsilon medios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la otra clase? La otra clase eran los intervalos que pues contenían elementos de E. Por ejemplo, pues este intervalo de acá tiene este E. ¿Ok? Entonces, esta E, pues esta sí está por encima del epsilon medios, porque recordemos que la E, los que pertenecen al intervalo E, son los que son, sus imágenes son mayores que epsilon medios. Entonces, lo que quiero explicar es que hay intervalos que no van a contener elementos de E, esos son los intervalos que decimos vacíos, y hay otros intervalos que sí van a contener elementos de E, pues esos son los que pues son diferentes de vacío. Entonces, visto eso, ahora vamos a notar que si I pertenece a B, que recordemos que B era esos índices que no tienen elementos de E. Entonces, como no tienen elementos de E, pues no hay nadie que esté por encima de epsilon medios, porque los que están por encima de epsilon medios son los elementos de E. Como I pertenece a B y recuerde que B es el vacío, que no tiene esos elementos, pues entonces todos esos elementos que tenga B pues van a estar acotados por epsilon medios. Entonces vamos a decir que el MI es el supremo y pues ese MI está acotado por epsilon medios. Ahora, si en cambio I pertenece a W, recuerden que W es el que no es vacío, entonces pues va a contener elementos de E. En todo caso, se tendrá que esos elementos, recordemos, los elementos de E son elementos cuya imagen es mayor que epsilon medios. Entonces, como es mayor que epsilon medios, pasan por encima de la barrera que les acabo de poner. Entonces, hay que acotarlos de una manera. ¿Cómo los acoto? Pues yo sé que el máximo total de la función, pues ninguno va a pasar de 1. Entonces voy a decir que esto está acotado por 1. Ahora, importante esto que les decía por acá. Recuerde que el número máximo de elementos de E son K. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí E tiene K elementos. Entonces habrá como mucho K índices que estén en W. Por lo tanto, bueno, vamos a definir la suma superior como la sumatoria desde I igual 1 hasta N de todos los MI multiplicados por el tamaño del intervalo. Pero recuerde que acabo de definir dos clases de I, los que están en B y los que están en W. Entonces, los que están en B, okay, vamos a recordarlo, los que están en B están acotados por epsilon medios. Entonces, es por eso que yo este MI, yo lo acoto por epsilon medios
por eso pongo menor o igual, y entonces epsilon medios no depende de i, sale, entonces me queda que fuera. Ahora, la otra sumatoria de los que están en W, estos están acotados por MI, pero MI, ¿quién es? En este caso es 1. Entonces no voy a sacar el 1. Bueno, sí lo puedo sacar, aquí está, digamos. Ahora, ¿qué me queda acá? Entonces me queda la sumatoria de todos los I que están en B de los intervalos, más la sumatoria de los I que están en W de los intervalos. Pero resulta que de acá, esta sumatoria, a lo sumo, ¿cuántos intervalos va a tener? Pues va a tener a lo sumo K intervalos, ¿cierto? Y entonces, esos intervalos, ¿de qué tamaño son? 1 entre n. Entonces, esto va a ser igual a K por 1 entre n. Recuerde que a lo sumo tiene K, entonces por eso podemos poner K por 1 entre n. Este otro, pues, está acotado por epsilon medios. Y recuerde que esta de acá, pues, ¿qué tamaño tienen los intervalos? Pues la sumatoria de todos esos intervalos, pues va a ser a lo sumo 1. Entonces podemos acotarlo por epsilon medios nada más. Y pues por algo yo les había dicho que me servía de acá, definir epsilon entre 2k. Porque yo digo que epsilon entre 2k es mayor que un medio, pues entonces aquí me queda, epsilon entre 2k es mayor que 1 entre n. Pues aquí tengo el 1 entre n, entonces yo eso lo acoto, digo que es menor que epsilon entre 2k, y pues resuelvo, k cancela k, epsilon medio más epsilon medio, me queda que eso es igual a epsilon. Entonces de esto, ¿qué tenemos? Pues que la suma inferior pues es 0, la suma superior está acotada por epsilon, por esto que acabamos de hacer acá, y pues el epsilon es arbitrario, ¿cierto? Entonces el epsilon lo podemos hacer tan pequeño como queramos, es decir, lo podemos tender a 0, y pues nos queda una especie de teorema del sándwich, ¿verdad? Que no sé si es... Bueno, la cuestión es que aquí lo hacemos que por un lado a 0, que por el otro lado a 0, entonces la inferior y la superior, pues, ¿qué nos queda? Pues que nos de 0, ¿verdad? Entonces, f sí es integrable, vamos a decidir entonces que f sí es integrable, de 0 a 1, ¿verdad? Y de hecho su integral es 0, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias, eso sería todo.